Muchas gracias por la invitación, encantada. ¿Qué es lo que está pasando con el gobierno? ¿Por qué tanto demoran si ya se sabía que venía el Niño? Incluso desde el año pasado el Senami había confirmado esto. Yo creo que lo que estamos viendo prioritariamente, tanto en el gobierno nacional como en los 3 niveles de gobierno, regional, municipal, en general, es que no había una planificación adecuada para anticiparse algo que en realidad no era imprevisible, Claro, porque de no era esto ya nuevo, estamos hablando todos los desde... años prácticamente. Y ya veníamos hablando desde comienzos de año, cuando estamos en el contexto del Yaku, de que eventualmente iba a haber este escenario del fenómeno del Niño. Pero inclusive para hacerle frente a este escenario del fenómeno del Niño nos encontramos con instituciones que no tienen planes de prevención de riesgos de desastres. ¿De qué institución estamos hablando en este caso? Municipalidades, sectores, en los 3 niveles de gobierno. También estamos hablando de que hay una ausencia, en el caso municipal, por ejemplo, de planificación urbana, ordenamiento territorial. Y a eso le agregamos que los recursos para hacerle frente al fenómeno del Niño, que son aproximadamente $1.000 millones, llegaron casi sobre la mitad del año. Así es. Y ya en los meses que quedan del año es un poco una tarea bastante retadora para el sector público peruano ejecutar tan rápidamente recursos, más si es una ejecución que estamos hablando principalmente presupuestaria, ahora, no de avance físico de obras o de cosas por hechas, ¿no? Ahora, tareas retadoras, pero posibles, o a estas alturas del año ya no se puede hacer mucho. Yo soy de la idea de que no hay que perder el optimismo, pero también hay que ser realistas. En agosto, a términos de agosto, se nos decía que se ha ejecutado 5.6 de esos $1.000 millones. Ahora estamos en menos del 16%, como bien ha señalado, en los 3 niveles de gobierno en total, de ese mismo monto. Entonces, con esta velocidad de ejecución que no es muy rápida para la situación que se viene, difícilmente a término del año vamos a poder hablar de que se han ejecutado la totalidad o la mayoría de estos recursos. ¿Qué hacer frente a este escenario? Yo creo que ya hay algo que urge, que es el tomar acciones reactivas, ¿no? Y aquí yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no tenemos desde ya mallas, ¿no? ¿Por qué no tenemos desde ya trabajos que tienen que ver con todo lo que es la descolmatación a lo largo de todo el río, pero de los principales ríos que hay en todo el país? Claro. No solamente en Lima, como es el Rímac y Chillón, sino en general a lo largo de todo el país. Claro, para retirar todos... que va a ser la región más afectada, por ejemplo. Y que, sin embargo, ha gastado con la justa cerca del 5% del presupuesto. Entonces, retirar todos esos sedimentos sólidos para que no generen que cuando se incremente el cauce del río se generen pues, espacios donde choque y, por lo tanto, tengamos desbordes. Yo creo que es urgente. También me parece urgente empadronar de una vez a los potenciales damnificados. No esperar a verlos a través de los medios con las casas derrumbadas o los negocios derrumbados para recién empezar a empadronarlos y reubicarlos y tenerlos un tiempo viviendo en carpas en la calle como suele suceder. Entonces hay que empadronar y en base a esa demanda estimada buscar dónde los vamos a refugiar. Ese tipo de acciones se pueden hacer desde ya, junto con simulacros de evacuación. ¿Por qué no estamos practicando por dónde y a dónde vamos a ayudar a esta gente a evacuar? Claro. Tengamos en cuenta un tema adicional, si me lo permites. El 2024 la situación del dengue va a ser grave. No creo que haya necesidad de hacer mayor análisis para recordar cómo nos fue a comienzos de año. Claro. Y cómo potencialmente frente a un niño moderado o un poco más que moderado grave, cómo nos va a ir. Tenemos una brecha de drenaje pluvial en las ciudades, una brecha de drenaje pluvial urbano de 88% según el Ministerio de Economía y Finanzas. Las ciudades no están hechas para aguantar fuertes lluvias. El agua se va a empozar, el dengue va a estar presente. Tenemos ya hechas obras, comprados medicinas y equipamientos para poder atender a una cantidad poblacional que va a requerir este tipo de atención frente al rebrote del dengue, aparte de los damnificados que van a ser afectados cuando se derrumben las casas, los negocios y lamentablemente todos esos escenarios que no quisiéramos que pase, pero que CENEPRED ha alertado que potencialmente podría suceder, sobre todo en quienes viven o tienen negocios cercanos a las laderas, ¿no?, de los ríos. Entonces, ¿de qué manera no estamos tomando ya? Eso es lo preocupante. ¿Por qué no estamos tomando ese tipo de acciones desde ya? Si acabamos de tener una experiencia a comienzos de año que nos podría haber producido algunas lecciones aprendidas, ¿por qué no las estamos viendo aplicarse desde ya? ¿Y por qué a 2 meses del 2024 estamos todavía con un nivel de preguntarnos qué podemos hacer, qué está pasando, en lugar de estar analizando
qué acciones se pueden mejorar o evaluar lo que ya se esté haciendo. Estamos hablando de qué hacer, como si no lo tuviéramos claro, como si no hubiéramos visto lo que acaba de pasar. Ahora, a nivel de regiones, ¿cómo va esta ejecución presupuestal? ¿Y qué es lo que se necesita en cada una de ellas? ¿Si hay algún, de repente, factor en común entre estos departamentos o cada una tiene una necesidad distinta? Yo creo que Perú tiene a lo largo de las distintas zonas geográficas particularidades sin duda. Tenemos en la parte sur del país todavía el golpe de las sequías. Tenemos ahorita en la Amazonía ríos que han bajado su caudal al punto de que hay una serie de elementos que se necesitan para poder construir obras que no pueden ser transportados porque se transportan a través de la vía pluvial. Y tenemos en el norte que todavía hay secuelas del Yaku que todavía no se han resuelto y donde eventualmente vamos a ver fuerte presencia de lluvias. Incluso del niño del 2017 que todavía no se ha resuelto. Hasta ahora. Ahora, ¿solo es responsabilidad de los gobernantes nada más? ¿O la población tiene también cuota en ser responsable de algunas consecuencias que se ha traído estos desastres climáticos? Esto es compartido, creo yo, ¿no? Hay un tema muy importante en los gobernantes que tienen que cumplir con sus roles como Estado de preparar las políticas públicas para evitar que esto suceda y también tener acciones de reacción prontas y efectivas. Pero también hay un rol del sector público de orientar a la ciudadanía, que no se ve muy claro que se esté desarrollando, y ahí podríamos hablar de qué tanto está funcionando la rectoría del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, del SINAGER. Pero adicionalmente de ello, también hay un tema desde la población de ser más conscientes de la importancia de ponernos en buen recaudo. El tema de tener pues nuestras viviendas en lugares que no tienen la zonificación adecuada y que nos exponen a vulnerabilidades constantemente es un riesgo innecesario que asume la ciudadanía, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la informalidad en el tema de los terrenos también, ¿no? Y la falta de fiscalización de los mismos municipios también, ¿no? Que no revisa dónde son las zonas que no deben ser invadidas por el riesgo, pero a pesar de ello dejan a la población que se quede ahí hasta que se registre pues algún desastre en específico como inundaciones, ¿no? Ahora, estabas hablando tú del SINAGER. ¿Cómo podrías calificar el trabajo que ha tenido en este periodo, en el periodo de la presidenta Dina Boluarte y también en el anterior, ¿no? Y aparte de ello, quisiera preguntarte también por el desempeño de los funcionarios, pero primero con la primera pregunta. Yo creo que el SINAGER desde que se creó ha tenido distintos retos. Inicialmente cuando se creó no existía en el Perú, más allá de INDECI que se encargaba de la parte de reacción, no había la parte de prevención y mitigación. Cuando se lanza el SINAGER, se lanza con la expectativa de al crear el CENEPRED poder fortalecer todo ello y colocar un rector que estaba y está en PCM para que articule tanto lo que es prevención y mitigación como lo que es atención, así como las acciones descentralizadas que se tenían y se tienen a lo largo de este sistema. Se creó el CONAGER, se buscó fortalecer a los gobiernos regionales, gobiernos locales, a la ciudadanía para que aplique adecuadamente las normas. No obstante, yo creo que han habido hay mucha desarticulación a lo largo de lo que es el SINAGER y para mí ahí mucho tiene que ver el tema de la rectoría. Porque los rectores, ¿qué son los rectores? Son las máximas autoridades de estos sistemas que implican la acción de muchas instituciones públicas y en este caso también privadas. Y en este caso la rectoría cae en PCM. Entonces, el rector lo que tiene que procurar es la articulación, que las normas que sacan INDECI y CENEPRED, que los lineamientos para construir viviendas y demás sean aplicados debidamente por los subnacionales y respetados también por la ciudadanía. ¿Y qué le falta ajustar actualmente a la PCM para trabajar correctamente, ¿no?, con esta institución? Yo creo que lamentablemente mientras los rectores en general en el país sigan con este discurso de yo saco los lineamientos, pero la ejecución es subnacional, no vamos a ver cambios. Y tenemos que ya cambiar de chip y adentrarnos en que no se vulnera la autonomía regional ni local por el trabajo conjunto. Entonces, si los rectores se empoderan, que están principalmente en el gobierno nacional, y asumen la tarea de hacer un acompañamiento antes de que ocurran o de que sea inminente el desastre, en este caso del SINAGER, de acompañar desde saque de cómo te doy las normas para que hagas tu plan de prevención de riesgo de desastres. Sé que acabas de entrar en enero, pero no me siento a hacerlo contigo. No me siento mensualmente a revisar cómo te va y te asigno equipos para que te ayuden en las principales localidades donde hay riesgos. ¿Por qué? Claro, y ahora acá también vemos una falla en
caso de los funcionarios, ¿verdad? No están preparados, no son especialistas, son elegidos a dedo. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo es que llegan estas personas a estas instituciones que deberían trabajar por la seguridad de todos los peruanos en este caso? La ausencia de meritocracia, cómo golpea la gestión pública y en consecuencia a la ciudadanía, como bien está señalando, ¿no? El no tener pues a los perfiles más adecuados para asumir una función pública, con la responsabilidad que ello trae y el impacto en la vida de la gente por las tareas que ellos tienen que cumplir, definitivamente es algo que todavía el Perú sigue sintiendo y está a flor de piel en los 3 niveles de gobierno. Lamentablemente aún no logramos recuperar la meritocracia y el fortalecimiento de capacidades en la administración pública. Es una tarea pendiente. Y esto se acrecienta todavía en escenarios de altas rotaciones. Entonces, si tienes autoridades regionales y locales que acaban de asumir un poder ejecutivo que sigue cambiando autoridades, ¿de qué manera puedes esperar que la tecnocracia o los que están debajo de los altos mandos tengan la claridad de cuál es el norte de trabajo, la ruta a seguir, qué proyectos hacer, qué contratos continuar, qué adendas realizar, qué gestión, para dónde se va a orientar, si constantemente cambian las cabezas? Y no saben si van a tener la seguridad o no de que se van a quedar en el puesto. Estos hechos probablemente entonces han ralentizado la ejecución de los proyectos. Ahora, ¿qué nos depara para los siguientes meses? ¿Cómo observas o cuál sería tu diagnóstico futuro? Yo creo que ese es el momento en el cual hay que valorar el capital humano, trabajar lo que se tiene y recoger lecciones aprendidas del Yaku, del 2017, de fenómenos del niño previo, hasta de Forsur para no seguir repitiendo, de la ARC para no seguir repitiendo, ¿no? Entonces, sacar esas lecciones aprendidas y ponernos a priorizar qué acciones rápidamente, de acuerdo a la característica geográfica in situ de cada lugar, adoptar. No es lo mismo lo que vas a hacer en Piura que lo que tienes que hacer, por ejemplo, en el sur. Son acciones diferentes, ¿no? Y tienes, por ejemplo, en el sur escenarios como los de Puno y Moquegua, si mal no recuerdo, que hasta ahora no ejecutan nada del presupuesto que han recibido para hacerle frente al fenómeno del niño. De hecho, para no irnos tan lejos, acá en Lima hay algunos distritos que tampoco ejecutan. Ya han quedado varios proyectos, están con 0 de ejecución y eso realmente preocupa. Ahora, en cuanto a los resultados o las consecuencias de la llegada de este niño para este año, ¿serán iguales o peores que las del 2017? ¿Cómo se puede ver esto? Mira, para el caso del 2017, si hacemos un poco de memoria, previamente se había anunciado una alerta de fenómeno del niño en el 2015 o 16, si mal no recuerdo, y el Perú de alguna manera estuvo un poquito preparado para esa alerta de un fenómeno del niño que iba a haber. Y si mal no recuerdo, fue un fenómeno del niño leve. Teníamos, por lo tanto, en el 2017 un fenómeno del niño de menor intensidad con algo de preparación en la cual se encontraba el Estado peruano. Y mira los estragos que generó en el norte, hasta ahora no se pudieron subsanar, ¿no? Ahora estamos hablando de un fenómeno del niño que en el mejor de los casos va a ser moderado y nos encuentra sin preparación. O sea, no con el norte se podría decir así, un poco más atrás de como estaba en el 2017, ¿no? Con un país bastante golpeado, tanto en distintas partes geográficas como golpeado en distintas actividades que impactan directamente en la ciudadanía. Tengamos claro, por lo tanto, que va a ser un contexto bien duro en el 2024. Y a eso, si me permite, súmale la dureza que va a tener para la gente. Así es. El fenómeno del niño va a hacer que tengamos mayor crisis en el sector agrario que ya está en crisis. O sea, incremento de precios en los alimentos, de todas maneras. Empleabilidad va a disminuir. La gente va a estar afectada por el dengue, va a estar afectados los que se vean damnificados directamente por los impactos del fenómeno del niño en sus casas, en sus trabajos. La situación económica va a estar dura para un país en el cual a la clase media ya le cuesta cada vez más pagar la canasta básica. ¿De qué manera esto te va a asegurar o a permitir tener un país con una buena gobernabilidad? Yo creo que eso también tenemos que ver cómo se va a proyectar el escenario político, pero también el escenario familiar en el 2024. Perfecto, Carla, te agradecemos mucho por esta información. Carla Gaviño, especialista en gestión e inversión pública en Economía para Todos.